¿Cuál es el rol que tú juegas en casa si eres papá, si eres mamá o si eres hijo, si eres hija? ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es la función que tú desarrollas? ¿Cómo te tocaba vivirlo hace 20 años y cómo lo vives ahora? Quizá estás casado o casada. ¿Estás y sigues de acuerdo con esta idea de los roles? ¿El papá es el proveedor, la mamá es la cuidadora, la educadora? ¿O tú eres más de una idea de que los roles se comparten, se potencian? De eso y más vamos a platicar hoy en este podcast Saliva y Sesos. Comenzamos. Saliva y Sesos, un podcast de Esfera Comunicación Estratégica, con Cristian Gutiérrez y Monse Calderón. Me da mucho gusto que ya estén ustedes con nosotros y estar con ustedes en este podcast Saliva y Sesos, un podcast semanal en donde dos personas, dos ciudadanos informados, charlan temas cotidianos, temas que a ti te suceden, temas que a mí me suceden y temas que a mi compañera Monse Calderón le suceden. Monse, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Cristian, yo muy contenta de estar una vez más en un episodio nuevo aquí en Saliva y Sesos, esperando que siga siendo del agrado de toda la gente que nos está escuchando y que nos siga haciendo el favor de escucharnos. Con este tema que me parece vamos a poder compartir no controversia, siento que mucha plática buena, mucha información y sobre todo mucho cambio generacional, porque sí creo que es un tema 100% que ha implementado un cambio en las, no sé si en las nuevas generaciones, porque creo que lo hemos venido manejando desde nuestra generación. Yo soy del 86, yo creo que unos 10 años podrá haber una brecha que empezó a existir este cambio o la modificación o digamos la evolución de los roles dentro de una familia, lo cual me parece increíble, creo que era súper necesario y sí creo que tiene mucho que ver, y esto podría ser otro tema y podríamos meternos en ello posteriormente, pero sí creo que ha tenido mucho que ver este avance que ha habido en el movimiento social del feminismo. Uh-huh. Creo que ha permeado para que la mujer, no me gusta utilizar la palabra empoderada, tengo ahí como que mis cuestiones con esta palabra, pero siento que no es que estemos las mujeres empoderadas y que tengamos este poder de ahora ser, siento que la mujer está empezando más bien a reconocer su valor, a no solo levantar la mano y pedir la oportunidad o que se le respete con el valor que es, sino que ya está empezando a exigir uh-huh. que es su lugar, digámoslo así, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso nos ha permitido poder tener, yo creo que el poder sí de cambiar un poco la situación en los diferentes aspectos de la vida de una mujer y entre ellos dentro de una familia. Creo que el tema del empoderamiento va como hacia siento que está como un poco tergiversado, no porque la palabra esté mal dicha o esté mal utilizada, sino siento que se le ha dado una connotación donde trata sí, ahora que como si de esta mujer que ahora se siente mucho, ahora se siente como que con que puede tomar los dedos. Siento que va más hacia allá la connotación y siento que lo podríamos cambiar un poco a la mujer que hoy en día tiene las herramientas suficientes para poder hacer valer pues el respeto de lo que la mujer en sí significa, sea cual sea pues lo que realiza en la sociedad. Me quiero referir a que si trabaja, o es ama de casa, o es estudiante, o es una niña, siento que ha aprendido a tenerse el valor y a exigirlo, que se le respete ese valor. Y sí siento mucho que ese movimiento social, que es el feminismo, ha motivado o ha permeado para que la mujer empiece a exigir como ese lugar que se merece y que haya empezado a cambiar una brecha donde ahora ya es tomada en cuenta. No quiero generalizar porque sé que todavía es un camino bastante largo y que las condiciones aún no son iguales uh-huh. entre el hombre y la mujer, pero creo que vamos por buen camino.
Y creo que dentro de una familia creo que donde ha empezado a verse el cambio más trascendental, ¿no? Ujú. Antes, ¿cómo era? ¿Cómo era el tema de nuestros padres? No, pues a mí me... Papá proveedor y párale de contar. Papá proveedor, yo soy de esas familias en donde el papá... mira, hasta de los estudios, rápidamente pongo el ejemplo para que tú continúes. Mi mamá termina su preparatoria o su bachillerato, y en aquel entonces, te estoy hablando seguramente por la década de los años 50, 60 del siglo pasado, la opción, digamos, clásica, y lo estoy entrecomillando, era las mujeres al secretariado ejecutivo, o estudiaban contaduría no pública, sino privada. Y entonces, siempre estudiaban. sí, y entonces a mi mamá le tocó, desconozco perfectamente las causas, pero le tocó estudiar secretariado ejecutivo, y básicamente era hasta donde llegaban. Mi padre fue el que estudió una carrera profesional, se casaron, mi padre se convirtió en proveedor y mi madre a la casa. Uh-huh. Soy de esa generación. Sí, y yo soy una generación un poco más joven, pero también creo que todavía conozco matrimonios donde así es como se lleva en casa los roles, ¿no? Donde el hombre es el proveedor y la mamá se encarga, pero de absolutamente todo lo que tenga que ver con el hogar, con los hijos, con el ritmo familiar, básicamente, ¿no? Y que, siendo sinceros, pues no era equitativo, no era justo, porque, pues sí, efectivamente, llevar el dinero para mantener una familia tiene un peso muy importante, pero también lo que sucede dentro de un hogar es una friega abismal. Sin duda. Y era muy bien visto que el hombre llegara de trabajar y vieja, sírveme de comer, y vieja, límpiame aquí, y vieja, los niños están gritando, ve, atiende, vieja, y así era, ¿no? Y era lo que se veía, y era lo normalizado, y cómo te enseñaban antes, he escuchado todavía, hasta en mi caso personal, mi abuela me lo ha llegado a decir, y yo choco mucho con estas ideas de arréglate bonita para cuando llegue tu esposo te vea bonita, arregladita, tenle la cena, disculpa, o sea, como que siento que, claro. Y claro, no la culpo, pues así fue educada, así creció y así educó, ¿no? Y afortunadamente esto ha ido cambiando, ha habido una evolución. ¿Por qué? Porque, pues si nos vamos desde años atrás, porque las mujeres empezaron a tener la oportunidad de estudiar, y no solo de estudiar, sino de elegir qué querían estudiar, lo que les daba las herramientas para tener una oportunidad laboral que les permitiera tener una independencia económica, o por lo menos ya poder recibir un ingreso que les daba pues más herramientas para poder tener otro tipo de vida y otras posibilidades, ¿no? Entonces, ¿qué empezó a pasar ahora? Que también la mujer es parte de ese sistema de la economía, ¿no? Y que también puede salir, trabajar y apoyar económicamente dentro de una casa. Pero sí creo que fue un cambio, porque ¿qué pasaba después? Que los dos trabajaban dentro de un hogar, los dos aportaban económicamente dentro de una familia, pero ¿quién se seguía haciendo cargo de toda la familia? Por mucho que también la mujer ya empezara a proveer, era la mujer, ¿no? Y creo que a partir, no sé tú cuándo crees que empezamos a ver este cambio, pero sí creo que tiene poco tiempo donde hemos empezado a cambiar el chip y a decir, ok, ¿cómo van a ser los roles? Creo que hoy cada familia debe decidir el rol que le beneficie a cada familia para poder avanzar, ¿no? Y creo que hay una gran variedad donde en muchos de los casos sigue siendo el hombre el proveedor, porque así se decidió, y la mujer la que está en casa. Pero también hay familias donde ambos participan económicamente y donde la mujer se sigue haciendo cargo. Pero también ya hay casos donde el hombre, y creo que tampoco creo que sea la mayoría, creo que sigue siendo una minoría todavía, que han decidido no sé si apoyar, sino tener como la capacidad de aceptación del valor y de lo que implica una responsabilidad familiar, y que han tenido pues sí, la disposición de querer apoyar
dentro de un hogar. Y creo que ahí ha ido empezando a modificarse un poco el rol. Todo lo que dices es muy interesante, Monse. De verdad, fíjate, lo padre de este podcast al final del día no deja de ser en buena parte tu experiencia, tu vivencia, lo mismo que en mi caso. Me preguntas, ¿a partir de cuándo creo que pudo haber como un boom? Uh-huh. Mira, yo soy de esa idea yo soy de esa idea, me gusta pensar que hay como como la llegada de una nueva era, y me refiero a la era de la comunicación, de la información y de la tecnología, de las tecnologías de la información. Yo soy de los que cree que a partir de los años 90, y quizá entonces a partir de 1990, a nivel mundial comienza a reproducirse de manera más rápida lo que yo llamo y lo que llaman los especialistas la era de la comunicación y de la información. Y entonces comienzan a aparecer nuevas tecnologías, si bien incipientes, pero ya nuevas tecnologías. Hacia finales de los 90 comienza a aparecer Internet. Yo creo que ahí es un acelerador aún más grande. Y bueno, el resto es una historia conocida, ¿no? ¿Por qué digo esto, Monse? Yo creo que es a partir de la llegada de esta era de la información, de la comunicación, que las cosas comienzan a cambiar. Y entonces, si tuviera que referenciar un punto en la historia de la humanidad, a partir de 1990, en la década de los 90 del siglo pasado o en el cierre del siglo pasado. Comienzan a haber más tecnologías, nos empezamos a enterar de más cosas. Fíjate, lo voy a ir marinando con mi vida. Yo por aquellos tiempos estaba entre la preparatoria y la universidad. Y la mujer aún no, por lo menos no en los estratos sociales en donde yo me movía, la mujer aún no presentaba este despegue. El feminismo todavía no existía como hoy existe, Monse. En la década de los años 90 del siglo pasado no existía el feminismo. Vamos, el feminismo existe desde hace muchos años, pero como hoy existe, como hoy está visibilizado, no. Yo creo que ahí viene el boom. ¿Qué fue lo que a mí me tocó vivir? Fíjate, esto es bien interesante desde mi perspectiva. A pesar de que yo crezco en una familia nuclear, se le llama así, pero en realidad es como la familia, y lo voy a entrecomillar, usted no me ve, pero yo lo entrecomillo con mis dedos, la familia clásica, en donde hay un papá, una mamá e hijos. Esa es la nuclear, la clásica, y no estoy diciendo que sea la mejor. Es un modelo de muchos que hoy existen, ¿no? Hay matrimonios o familias entre personas del mismo sexo, hay madres solteras, en fin, y etcétera. Pero yo soy de la familia nuclear. Y a pesar de que yo nazco y vivo en una familia en donde el papá es proveedor, la mamá se queda todo el tiempo en casa, ¿quién nos llevaba a las clases de inglés, a las clases del deporte? En fin, la mamá. Mi papá, si bien tenía una carga laboral fuerte, importante, pues no, ni siquiera fuerte, importante, la única, él se dedicaba a eso. Y fíjate que a pesar de que yo vivía así, a mí me pasó algo muy curioso cuando yo decido tener la novia que hoy es mi esposa. Yo la conozco a ella a principios del siglo XXI, 2005, 2006. Mi hoy esposa en aquel entonces era y sigue siendo psicóloga, yo la conozco trabajando. Mismo centro de trabajo, ella era la encargada del departamento psicopedagógico en un colegio, yo era un profesor de formación cívica y ética, la conozco y si algo me enamoró, Monse, y me sigue enamorando de mi esposa, es que era una mujer que trabajaba y que yo la veía intelectualmente interesantísima. Me gustaba mucho y me sigue gustando, hoy más, porque ha evolucionado padrísimo. Entonces, ya cuando nos hacemos novios y decidimos irnos al altar, casarnos, nos casamos nosotros también por la vía, entre comillas, clásica de la religión católico-cristiana. Fíjate, un momento de quiebre antes de casarnos es, oye, ¿y cómo nos vamos a organizar en lo económico? Porque yo debo de reconocer, Monse, que en mi cabeza existe una presión cultural tremenda. Es decir, he crecido en un colegio primaria de puros varones, he crecido en una familia nuclear en donde el peso, entre comillas, de nueva cuenta,
más importantes del hombre, que es el proveedor. Por lo tanto, en una cultura machista. Totalmente. ¿No? Y entonces, esto de que yo decido hablar con mi novia en ese momento y decirle, oye, ¿cómo nos vamos a organizar? Te juro que tenía miedo. Uh-huh. Tenía miedo porque no sabía cómo se actuaba, cómo se decía. Mi padre no me orientó, porque mi padre nunca vivió eso con mi madre. Y no platiqué con mis cuates en ese momento. Entonces yo decía, se supone que el hombre es el proveedor. Pero si ella ahora trabaja, desde que la conozco, trabaja, tiene su ingreso, pues, y total que no, me animo a preguntarle, tenía yo miedo de la respuesta, ella se anima a responderme, para no hacer el cuento largo, definimos que nos íbamos a casar por bienes separados, fíjate, Monse, o sea, bienes separados, quizá alguien diría, qué ojete eres. No. De hecho, ahora es así como te casan, ¿no? Bienes separados, pero además dijimos, oye, bueno, ya, cuando estemos casados, ¿qué hacemos? Y fíjate que el trato que hicimos, el acuerdo, el pacto entre novios, esposos y amigos fue, oye, a ver, pues hagamos lo siguiente, tú, Cristian, encárgate de pagar los temas de la casa, luz, agua, en fin, etcétera, encárgate de tener los gastos más pesados, ¿no? Que si nos vamos a casar, pues hay que comprar un centro de lavado, hay que comprar una recámara, en fin, lo que sea. Y yo apoyo, y mi esposa me lo dijo, y yo apoyo sin problema, pero no seas malo, dame chance de ir poco a poco porque yo gano menos. Órale va, no tengo problema. Te juro, Monse, es más, y lo digo abiertamente, sentí alivio. Y no porque no pudiera en lo económico, creo que en ese momento podía, pero yo sentí alivio que mi novia, pareja, futura esposa, me dijera, yo aporto. Quizá no lo mismo que tú, pero... Y hasta la fecha, Monse, es lo mismo. Tenemos 15, 14 años de casados y es lo mismo. Mi esposa aporta muchísimo, lo cual agradezco. Termino. Esto de los roles, Monse, a ver, si quieres regáñame, pero quiero dejarte sobre la mesa una provocación para ti y para las personas que nos escuchan. No sé si me gustaría seguirle, esto es personal, si me gustaría seguirle llamando los nuevos roles o los roles. Porque yo tengo esta idea de que si le digo yo, los roles de ahora o los roles en familia, es como, desde mi perspectiva, seguir reconociendo que a ti te toca ser el portero y a ti te toca ser el que mete los goles. No sé si llamarle, y a lo mejor me gustaría llamarle, las nuevas aportaciones en familia. Es que tienes razón. Es provocación. El punto es que volvemos a lo mismo, fuimos educados de Sin una duda. forma completamente diferente, con un sistema 100% machista, y entonces esta frase que se está utilizando mucho de que estamos aprendiendo a deconstruirnos Sí. para volvernos a construir, es justo eso, ¿no? Que seguimos, yo lo decía en algún podcast que ya grabamos, yo me sigo cachando en mis pensamientos, cuando hablo, cuando digo las cosas, que traigo también arrastrando esa educación, y que uno para y analiza y dice, no, como el famoso, oye, ¿me ayudas con en el caso yo tengo hijas, oye, ¿me ayudas con la niña? Y luego dices, no es ayuda, ¿no? Que ahora ya lo usan, es que no es ayuda. No es ayuda, porque somos un equipo, porque somos bueno, en este caso un matrimonio o una pareja, y en esta familia hay niños, y se decidió por las dos partes ser padres. Entonces, la paternidad se ejerce no solo desde el ámbito de la madre, sino ambos vamos a educar. Y sí creo que es algo que hemos venido como aprendiendo en el camino y ejerciendo al mismo tiempo, o ejecutando A trompicones. y al mismo tiempo estamos tratando, los que ya tenemos hijos, de educar de esta nueva forma. Yo creo que a nosotros sí nos está costando, sí tenemos estos mucho. temas mentales donde tú quieres seguir por este camino, pero te sigue jalando el sistema por el que fuiste educada, y que luego intentamos otra vez agarrar y nos vamos dando los tropezones. Yo espero que los niños, cuando sean adultos, ya sea algo natural, ya no sea algo que saque de onda, ya no es algo que
que la mujer tenga que establecer de voy a poder trabajar, sino que ya sea parte de la historia, que el tema de la economía ya no sea, o sea, por supuesto que debe ser hablado siempre cuando tendría que ser hablado, ¿no? Sí, yo creo que se debe ser hablado y no porque no es fácil. Y no porque el hombre tenga que ser el proveedor o porque sino porque al final, oye, a lo mejor antes la economía daba para que una sola persona pudiera mantener a una familia completamente, cierto, ¿no? Y creo que también eso tuvo que ver para que la participación de la mujer empezara a ser más vista, porque ella no se podía solo con el trabajo que ejercía el hombre, sino que se necesitaba de la otra parte que puede dar la mujer porque tiene la capacidad de hacerlo y porque también tiene pues el derecho de hacerlo, no nada más es la capacidad, es el derecho a decidir si quiere laborar o no. Tristemente, y como tu esposo te lo comentó en un momento, desafortunadamente a la fecha sigue habiendo una desigualdad en los sueldos. La mujer sigue ganando menos y aún yo no me explico el por qué seguimos teniendo ese tipo. Por el sistema, exactamente, por el sistema en el que fuimos y vivimos demasiados años. Yo diría que siglos. Fue algo que es complicado quitárnoslo por completo porque lo traemos hasta en el ADN. Entonces, sí ha sido un cambio paulatino y por eso sí siento que actualmente no sé, de unos 5 o 10 años para atrás empezamos a ver este cambio en esta forma de llevar a cabo una pareja, un ambiente familiar y cómo ahora hemos aprendido a poder tocar en la mesa. Antes daba pena decir yo necesito como hombre que tú me apoyes porque a mí no me alcanza. Por machista. ¿No? Exacto. No lo decías por pena, ¿no? Y a lo mejor lo necesitabas y yo no sabemos en qué rollo se metían los hombres para poder sacar una familia adelante, ¿no? Y a la mujer tal vez se sentía que no valía, que no tenía la oportunidad, que no tenía los derechos, que solamente su vida prácticamente significaba crecer, tener hijos para procrear y párale de contar. Y algunas convencidas de eso. Exactamente, que para eso existían, ¿no? Terminé mi carrera, sí estudié. Exactamente. Ya estoy lista para casarme. Exacto. Y ya con quién te vas a casar, y búscate un marido porque es el que te vas a mantener y cuídalo y no sé qué, y bla, bla, y cuidadito te divorcias. Y entonces viene el tema de, oye, arréglate, mi hija, para cuando llegue tu esposo, te encuentre guapa. No te vaya a andar poniendo el cuerno por otro lado porque tú no te arreglas. O sea, te lo juro que esos comentarios yo llegué a recibir, ¿no? Sí. Y tú dices, ¿por qué? Porque así fuimos educados. Yo te voy a platicar un poquito mi experiencia muy brevemente. Yo tuve, o sea, sí, yo tengo muy palpable el sistema machista, pero yo tuve una referencia a una mamá completamente independiente, que no solamente económicamente, sino además su voz siempre fue hecha notar y respetada, y hasta la fecha lo ha sido, pero porque tampoco le quedó de otra, porque en el mismo sistema machista yo vengo de un papá que nos abandonó. Cuando yo tenía 6 años, mi hermano estaba recién nacido. Entonces, no es que mi mamá, sí creo mucho que fue su personalidad, sí creo mucho que si no hubiera tenido ella esa determinación y ese coraje y esa garra, no hubieran salido igual las cosas, pero además sumándole a que no tenía ninguna otra opción más que sacar a sus hijos adelante. Entonces, yo crecí viendo una mamá trabajadora, yo crecí viendo una mamá que no le tenía que pedir permiso absolutamente a nadie, que podía, por supuesto que yo no sé, yo hoy que soy madre digo más, creo que uno admira a sus padres hasta que se convierte en padre, y es cuando digo, mamá, si te tenía un respeto ahora te lo triplifico, porque no sé cómo lo hiciste tú sola para darnos, porque yo tengo carrera y todo fue gracias a mi mamá. Pero aquí lo que quería comentar es, mi mamá se vuelve a casar. Y cuando se vuelve a casar, que ya se vuelve a divorciar porque machistas al final, cuando se vuelve a casar, la persona que estuvo con nosotros, que fungió como la figura paterna, digamos, en mi familia, gran parte de mi infancia, adoptó un papel completamente diferente a lo que yo veía alrededor de mi vida. ¿Por qué? Yo veía a mis abuelos completamente el tema machista, si voltea, la familia de mi papá, el que nos abandonó, pero sí, párale, por donde le busques, todos son, pero cortados con la misma tijera, totalmente. Veía a la familia de mis amigas y andaban por la misma situación, pero yo tenía en casa un papá, porque sí le llegué a decir papá mucho tiempo, que lavaba trastes,
que trapeaba, que en la noche él nos llegaba y nos decía, voy a planchar mi uniforme, ¿quién quiere que le planche su uniforme? Y pum, todos. Yo, te lo juro que hasta la fecha no sé planchar. Que nos cortaba las uñas, que se encargaba de que también podía ir a surtir despensa, podía echar una lavadora, podía atender, podía limpiar, o sea, yo nunca vi una diferencia en eso. Yo crecí viendo un papá que igual limpiaba, como una mamá que limpiaba, como una mamá que trabajaba muchísimo, porque después entendí que mucho era porque en ese sentido, en mi casa, mi mamá tenía una mejor posición económica que mi papá. Y por eso había esta como inversión un poco en los papeles, pero que mi exterior, yo aunque lo crecí viendo normal, en mi exterior yo veía algo completamente diferente. Entonces, ¿qué pasa conmigo? Que yo crezco viendo eso y que yo digo, eso es lo normal, aquí el hombre ayuda. A mi hermano, o sea, a mí no me educaron de que tú atiende a tu hermano y tú, no. A un día le toca lavar los trastes a uno y al otro guardar, y al otro día le toca al otro, Y así crecí. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo empecé a crecer, a empezar a tener mis noviazgos, a empezar a buscar como la pareja y todo eso, yo corté un novio porque a mí me lo dijo así, tal cual. Oye, tráeme. Yo aquí quiero, no, de que ya vamos, tenía como intenciones de casarse, y el clásico machista que era pero yo ocupo que dejes de trabajar, ¿no? Pero yo te quiero en casa atendiendo a los hijos. Y yo, ¿what? Alerta. Discúlpame, pero aquí se acabó, tú por tu lado y yo por el mío. ¿Qué pasó? Que terminé haciendo eso, dejé de trabajar y me dediqué a mis hijos. Pero fue una decisión que yo tomé. Nadie me obligó a tomarla. No te la pidió tu esposo. Exactamente. Y mi pareja, y creo que hemos platicado y creo que ha sido muy similar la situación, él estuvo en la disposición de que, a pesar de él fue educado en este mismo sistema machista, él tuvo la disposición de decir, va, yo le entro, yo lavo trastes, yo también le entro, quiero ejercer mi paternidad al 100%, y entonces eso va haciendo que las cosas vayan funcionando, ¿no? Pero también siento que tuvo que ver desde ahí un tema de, yo aquí no vengo a ser la cría de nada. Pusiste un límite. Exactamente. Oye, Monse, fíjate, híjole, de verdad que son cosas muy interesantes. A ti te ha tocado vivir cosas interesantes. Creo que de este otro lado a mí me han tocado cosas interesantes. Esto te decía yo, a ver, pongo sobre la mesa una especie de provocación para ti, para las personas que nos escuchan. Si será o no será conveniente hablar de los nuevos roles o de los roles. A ver, voy a dividir mi reflexión siguiente en dos partes. La primera, suponiendo que todavía exista esta idea de los roles. ¿Cuáles deberían de ser, así el deber ser de los roles actuales en casa? Si fuera el caso. La verdad es que no creo en este modelo, pero voy a hacer el esfuerzo de reflexionar. Si fuera esta idea de nuevos roles, pues yo diría roles en donde los varones, en donde los hombres participen, ¿no? Ya no es el tema de el hombre es proveedor, la madre que se queda en casa, o en el mejor de los escenarios que la madre ya hoy decida si quiere irse a trabajar o si quiere quedarse en casa. Digamos, yo diría que entonces en todo caso el rol no tendría que ser marcado. Tú sigues siendo proveedor o... Por eso no me gusta ya la etiqueta de rol. Este tema de hacer los aseos, hacer las limpiezas en las casas, las camas, los pisos, bueno, todo lo que implica eso, ¿no? En el modelo muy tradicional, pues es la mamá. Es la mamá y el papá descansa, ¿no? Se puede tomar una cerveza viendo la tele. Es el fútbol, tráiganle botana y chela. Y la mamá... No, güey, pues a lo mejor la mamá está ayudándole a los niños haciendo la tarea, en donde el papá, mientras el papá se echa el partido. Y entonces yo diría, bueno, el deber ser, pues, el nuevo rol sería, a ver, papá, pues un ratito, yo no digo que esté mal que te tomes tu cerveza y veas el partido, pues hazlo, pero también juégatela y ponte también a trabajar con tus hijos en la tarea, ¿no? En fin, roles en donde los padres sean partícipes del desarrollo de una familia. Ahora, no me gusta el modelo o la etiqueta de roles. Yo diría las nuevas aportaciones. Una dinámica familiar. Una dinámica familiar. Yo sin duda, Monse, a ver, yo soy el primero que se forma en la fila
de las personas que tienen defectos, ¿eh? Yo no, No, soy pues todos. yo no soy ni ángel, ni No, soy no, ni no. soy químicamente puro de, ay, pinche Cristian, eres un dichoso de virtudes, güey, en tu podcast con Monse hablas como si tú fueras. No. Seguramente si hablaran con mi esposa, seguramente Habría también muchas quejas. también dirían, hombre. No, pero me refiero a lo siguiente, fíjate que ahora he venido encontrando un gusto muy padre por el tema de las masculinidades. He estado tratando de estudiar y por ahí le voy a dar un poquito porque es un tema que me parece, no solamente a mí, me parece bien interesante, sino además me parece urgente y además necesario. Dejar de lado por completo, nos dilataremos mucho tiempo seguramente, pero dejar por completo de lado este concepto del macho, este concepto del machista, que nos ha hecho mucho daño. Mira, y no nada más el macho, estúpidamente llamado así, le ha hecho daño a una mujer, a una niña, a una mujer adolescente. Hay estadísticas, Monse. 9 de cada 10 asesinatos a hombres, esto lo aprendí en una conferencia que tomé el martes, 9 de cada 10 asesinatos de hombres están hechos por los mismos hombres. ¿Esto qué significa? Que en esta idea estúpida de ser machos, tenemos un problema, nos vemos a la salida, estamos en el bar, me tiraste una cuba, nos partimos a golpes. En fin, en esta idea absurda, estúpida de ser machos, valientes, que a mí no me la haces porque yo soy aguerrido y nos damos de golpes, navajazos o balazos, en esta idea estúpida de ser machos, los hombres nos estamos asesinando. No solamente el hombre está asesinando a la mujer, o la está violentando, sino el hombre está asesinando al propio varón. Ustedes díganme si no, es un absurdo, es una tontería ser machos, y lo estoy entrecomillando. Me regreso. Por eso, hoy que me gusta mucho el tema, estoy a favor de ir eliminando, ojalá fuera pronto, pero esta idea de ser machos. ¿Cuáles serían las nuevas aportaciones en la casa? Estar presente, participar, aportar, no es ayudar, es aportar, es participar, es colaborar, es jugar en equipo, como tú lo dijiste hace 5 minutos, es jugar en equipo. Y la definición o la organización, pues esa ya depende de cada quien. Si tú te quieres organizar con tu pareja o con tu esposa o con tu esposo, de un día plancho yo, un día tú, un día yo, un día tú. Si tú te quieres organizar de un día tú lavas trastes. Mira, por ejemplo, nosotros en casa, mi esposa suele lavar trastes y yo suelo, ya después de terminar las comidas, levantar mesa, yo llevo los trastes al fregadero, yo soy quien limpia la mesa. O de repente a la inversa, ¿no? Cuando mi esposa y mis hijas salen corriendo al colegio y no va a ir la persona que nos ayuda en los aseos, los trastes de la mañana los hago yo, las camas, cuando no va a ir la persona del aseo, las camas las hago yo, porque mi esposa y mis hijas ya están en el colegio. Y yo no tengo ningún problema con eso, ninguno. Ya el cómo hacerlo, pues ya es un tema de que tú, que me estás escuchando, te organices. El chiste es que estés plenamente consciente y convencido de que te es positivo aportar, no ayudar. Tú no le ayudas a nadie porque tú no le ayudas a nadie porque no es una responsabilidad de una persona. Tú eres la responsable de lavar trastes y yo, de buenita onda, te ayudo. No. No es buenita onda. Organízate como quieras. En el tema de la economía igual. Si deciden en una charla entre parejas, esposos, como tú quieras, que el esposo quizá, no lo sé, no tengo idea, gana más, pero ustedes deciden que por lo tanto entonces el esposo pone más, adelante. Ese es un acuerdo que desde mi perspectiva habría que respetarse. Si la esposa gana más, ojalá fuera así, pues también si deciden que tú ganas más, mujer, tú pones más, yo no me peleo con los acuerdos, al final son acuerdos de pareja. Pero bueno, y termino. Yo creo que esas tendrían que ser las nuevas aportaciones para no llamarles roles. La educación, la formación de los hijos. Yo soy un amante de mis hijas, Monse. Amo a mis hijas. Y amo estar con ellas porque yo sé que un día se me van a ir. Y entonces a mí, mi esposa, desde que estábamos recién casados, me decía, cuando nació mi primera hija, está con ella y está con ellas porque no va a haber más. Y yo no tengo más hijos, ni pretendo tener más hijos, entonces nada más tengo 2 niñas.
Y entonces amo estar con ellas, amo disfrutar. Lo que sea hacer con ellas, lo amo y lo hago. La educación, la formación, las tareas, sin duda mi esposa me supera, pues, si no en todo, yo diría que en todo, en muchas cosas me supera. Entonces, hay muchas cosas en las que, por ejemplo, en las tareas escolares, ella aporta mucho. Yo para las matemáticas soy muy güey, muy. Ella es muy buena. Chócalas. Ella es muy buena, entonces cuando vienen temas de matemáticas, yo de verdad les digo a mis hijas, no sean malitas, vayan con mami. Pero ya cuando vienen tareas que de historia, de formación cívica, de estos temas que más se me dan a mí, prepararlas para que expongan, prepararlas para que declamen en la posada y demás, entonces a ella me lo chuto, porque le digo, no te preocupes, a mi esposa, yo esto lo hago porque además le sé, me gusta y demás. Y entonces ahí vamos, jugando a, tú colaboras hoy, tú mañana, yo en matemáticas, yo en historia, tú en los trastes, yo en la mesa, no va la persona del aseo. ¿Qué te parece si tú haces la planta de arriba? Yo me chingo la planta de abajo. Y sin temores, ¿eh? Y no me hace un ángel, porque tengo mis propios demonios con los que peleo todos los días. Es una persona responsable. Y me gusta Monse. Y en casa de mis padres se sigue viviendo como siempre se ha vivido. Respeto, a mis padres los amo. Ellos me dieron lo mejor que pudieron darme. Pero fíjate, es bien curioso, pero en la casa, en la mía, con mi esposa, mis 2 hijas y un servidor, sí es bien diferente. Porque vamos cambiando, vamos evolucionando, vamos teniendo un poco más de conciencia y me parece padrísimo todo esto que estás comentando porque creo que es como deberíamos tratar de hacerlo en cada uno de los núcleos familiares, ¿no? Y creo que esta dinámica, como tú bien lo dices, debe ser definida por lo que necesite cada familia, o sea, Es correcto. No, aquí no vamos a decir que está bien o que está mal, porque también creo que este cambio y esta oportunidad que las mujeres hemos tenido de también trabajar, de aportar, siento que estamos pasando por una etapa donde se nos está ahora exigiendo el doble a la mujer, ¿no? Si de por sí ya nuestra carga era bastante fuerte, siento que ahora, porque aparte estamos muy expuestas, muy vistas por el mismo cambio tecnológico y las redes sociales, y ahora se te critica por todo, ¿no? Que si porque eres ama de casa, ¿por qué no trabajas? Si estudiaste, o sea, ¿qué vas a hacer? Nada más te vas a dedicar. A mí me pasó mucho tiempo que cuando yo dejé de trabajar, y tampoco fue como que muchísimo tiempo, porque creo que en cuanto pude volví a intentarlo, me decían, pero no vas a hacer nada, pero ¿a poco ya no vas a regresar? Pero no sé qué, y yo, sí voy a regresar cuando tenga la posibilidad de regresar, ¿no? Entonces, cuando tuve que regresar a trabajar, la primera vez tuve que regresar a trabajar por necesidad, porque había que trabajar para poder comer, y entonces era, pero nada más vas a trabajar, ¿cuánto tiempo? Porque ¿dónde están tus hijas? O sea, es que siempre es como una exigencia de, ok, te vas a quedar en tu casa, pero entonces no vas a aportar, pero no vas a ir a trabajar, pero tú es tu profesión, pero entonces la carrera que te dieron tus papás, ¿no? Y entonces, bueno, uno busca trabajar ¿no? Te digo, yo no le pedí permiso a nadie, o sea, en familia se necesitaba y yo salía a trabajar. Y te gusta. Y entonces, ¿no? ¿y tu hija? ¿Y cuánto tiempo la vas a dejar en la guardería? Pues tantas horas, pero pues la niña está bien y yo tengo que trabajar, ¿no? Cómo el sistema cultural te lleva. Exacto. No, y al tú final en casa con tu hija. Exacto. Entonces te ven afuera trabajando, pero ¿dónde está tu hija? Si la estás cuidando bien, si está comiendo bien, o sea, nos exige demasiado, ¿no? Entonces yo quiero aprovechar este espacio, y si me están escuchando muchas mujeres, que nos aprendamos también a reconocer, a apapachar, a decir, está bien, hoy, ¿cuál es mi situación actual? En mi casa se ocupa que trabaje, o yo quiero trabajar, está bien. Y no debemos sentirnos mal porque los niños estén en la escuela al cuidado de, ¿no? Y habrá otras mamás que decidan estar en casa porque no tienen ninguna otra opción que cuida a sus hijos, o porque no quieren trabajar, y también está bien, porque la chamba que está dentro del hogar también es pesadísima, y quiero decir que a veces es más pesada que un trabajo con un horario, con un sueldo, y aparte no es remunerada, aparte, ¿no? Además. Y creo que tenemos que aprender a aceptar
a respetar lo que hablábamos en episodios pasados, que cada situación familiar es distinta y que cada familia debe exigir realizar o debe decidir realizar lo que es bien para esa familia, y que como mujeres aprendamos a vivir sin tanta culpa, aprendamos a juzgar menos y a sentirnos bien, que si estamos en casa son súper valiosas las mujeres que están en casa cuidando hijos, y también son súper valiosas las mujeres que salen a trabajar y tienen que dejar encargados a los niños porque hay que mantenerlos, y también son súper valiosas las mujeres que deciden hacer por gusto cualquiera de las dos cosas. Entonces creo que estos cambios que se están viendo, estamos trabajando en ello, seguramente el día de mañana ya va a ser algo natural, ojalá así sea, pero creo que vamos por buen camino. Y si todavía existe una familia donde el sistema es machista, no por una decisión donde la mujer haya decidido yo no quiero trabajar, yo me quiero quedar aquí, y porque sigue este hombre actuando con esa mentalidad, pues yo nada más podría invitar a la reflexión de decir, ok, tú así decidiste vivir, ¿tienes hijos, tienes hijas? ¿Te gustaría que fueran tratadas así en un futuro? Que nada más sirvan para mantener, para cuidar, para... Entonces creo que hay que tratar de ir mejorando pues, el futuro de todos. Yo creo que cierras de manera perfecta, Monse. Híjole, roles sí, roles no, ya que lo defina cada quien. A mí no me gusta, yo seguiré mi línea, pero creo que en términos generales la idea la empatamos tú y yo, ¿no? Lo de hoy es ser diferentes, es ser mucho más respetuosos, no mucho más, ser respetuosos, ser inclusivos, ser conscientes de lo que está sucediendo y hacia dónde queremos ir. Monse, gracias. Gracias a ti, gracias a todos por escucharnos. Híjole, escríbanos, mire, tenemos una comunidad de Saliva y Sesos Podcast. Escríbanos, opine, compártanos sus ideas. Quiero decirle que estos temas que vamos a tratar en esta semana y en la próxima semana son temas que sugirieron en la comunidad de Saliva y Sesos. Escríbanos, opine, compártanos alguna idea, sugiéranos algún tema. 4433 18 17 42 4433 18 17 42. Si tú escuchas el número, escribe y yo te ingreso a la comunidad de Saliva y Sesos. Así de simple. 4433 18 17 42. Pues nos escuchamos la siguiente semana. Soy Cristian con acento. Adiós. Esto fue Saliva y Sesos, un podcast de Esfera Comunicación Estratégica.